A este podcast hoy tenemos acá un invitado especial, Diego Roberto Ordóñez Forero. Somos primos muy lejanos, yo también soy forero, mi segundo apellido, entonces somos primos por allá. Bueno, Dieguito, bienvenido. Bueno. Siempre lo quise invitar porque, bueno, aparte de que hace parte de nuestra comunidad de diamantes, con su marca personal, lo que hemos trabajado, Diego es de mucha inspiración porque, bueno, hoy estamos acá en tu casa, Dieguito, gracias por abrirnos las puertas de esta casa hermosa, pero es de inspiración todo lo que ha logrado. Pero obviamente la gente que lo conoce muy de cerca ha visto todo su proceso. Yo quiero conocer el proceso de Diego. ¿Cómo nació? O sea, ¿cómo empezó Diego? Obviamente, Diego, le hago la pregunta clara. ¿Nació en cuna de oro, Diego? Bueno, no nací. Bueno, primero buenas, Samuel, bienvenido a mi hogar. A esa Gracias. pregunta, no nací con dificultades, gracias a Dios. Creo que las dificultades las vivieron mis papás en su momento y, y yo, aunque no tuve dificultades, he sabido usar esas herramientas que ellos me permitieron tener. Sí, sí, sí. Pero era una familia, digamos, o sea, a ver, por ejemplo, bueno, listo, Diego estudia normal, el colegio, ¿qué tal? Bien. Sí, gracias a Dios pude estudiar en el que considero es el mejor colegio de San Gil, el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza. Sí, Eso me permitió pues tener más herramientas para luego ir a la Universidad Pontificia Bolivariana sí. con la ayuda de mis padres ¿Qué para estudió? administración de empresas Ok, ¿en Bucaramanga o en dónde? en Bucaramanga. Bueno, y Diego, ¿cómo fue en su etapa de adolescente, de joven? ¿Fue loco, tomó mucho o era juicioso? O desordenado? ¿Cómo fue? Bueno, sí, yo de joven, yo en mi infancia, en mi adolescencia, di guerra. Mm, Desde los 14 años empezamos con las fiestas, a tomar, porque antes de eso era deportista dedicado, fui ¿En patinador, fui serio? campeón nacional, departamental, ¿En serio? competimos en Venezuela también, y eso era disciplina diaria, Todos los días. constante, desde los 5 años hasta los 14. Sí, sí, Cuando llego a los 14 años, empiezo a asistir a fiestas de 15. sí. Esto porque Con amigos y todo. aprovechando que estaba con una lesión de rodillas, Ajá. se me volvió la excusa de no ir a entrenar. Empezaron las fiestas de 15 normales y pues empezamos con el traguito y las rumbas y todo que nos queda gustando y bueno, empieza toda esta adolescencia y ahí en adelante nos quedamos pegados en esa vida de rumba. De rumba, de trago y todo eso. Sí. Y entonces en la universidad, cuando se va para Bucaramanga, ahí mm, fue el despelote. En la universidad me voy a Bucaramanga y me recibe mi hermana mayor, me da hospedaje y mi papá me ayudaba con la universidad. Y sí, empezamos mal. Empezamos con ingeniería industrial y lamentablemente no aprovechamos estas oportunidades por no estar en lo que debía. Y en el tercer semestre mi papá se da cuenta que voy con las materias muy mal, casi quedando PFU. Sí. Y el hombre me dice, muy triste, o siguen o se cambia de carrera o se viene para San Gil, porque donde pierda una materia más en el próximo semestre me lo traigo para San Gil. Me puso a Se lo puso, considerarlo claro. todas esas vacaciones de diciembre y Y, tomo y, la y tú no querías decisión. regresarte a San Gil como un No perdedor, quería por decirlo devolverme, así. no porque esté mal estudiar en San Gil, porque hay muy buenas universidades, sino porque era como el castigo. Claro, No quería llegar a eso. sí, sí, sí. Entonces, decido, después de conversar con varios primos, y mi hermana mayor, todos administradores de empresas exitosos, me hicieron ver que de una u otra manera esa carrera a ellos les ha ido muy bien en su vida laboral, mm, y puede ser un poco más flexible porque de pronto en la ingeniería tenía estas materias de química, física que no eran Sí, sí, sí. de mi gusto. ¿Cómo era para esas materias que era pura matemática y No, la todo eso? matemática sí, con ella no tenía problema, ¿Pero con qué? pero con la química sí no. ¿Nada, No, cero? no, no tuve buen feeling y
y ahí me quedé, me enfrasqué Y en el colegio, ¿cómo le fue con química en el colegio? también mal. Entonces, O ¿por qué me sea, metió yo a eso? tomé una mala decisión porque en su momento Eso, o sea, ¿qué, eh, qué lo llevó a meterse en esa yo sí carrera? sabía que quería administración, pero como mi papá es ingeniero civil, me dejé Ah, sentir ok. presionado a que tenía que ser ingeniero como mi papá. Ah, Y ok. me Pero, llevaron ¿su a... papá se lo dijo o la sociedad o sus No, amigos o los profesores o quiénes? tal vez sí le motivaba más que fuera ingeniero, pero no me presionó, pero yo quería que se sintiera orgulloso siendo Sí. ingeniero. Me metí eso en la cabeza y de pronto tomé esa mala decisión. Ah, ok, ok. Luego me paso a administración de empresas y no quiere decir que la carrera sea más fácil, pero sí fue Más más llevadera. llevadera conmigo. Logré tener muy buenos resultados. Las materias de proyectos, de Sí, gerencia sí. fueron ya más a mi gusto, a mi estilo, porque asimismo en administración habían estudiantes perdiendo Sí, las claro, materias y claro. perdiendo el semestre. De todo hay en la viña Pero del ya en Señor. esta me pude hacer notar y tener mejores resultados. Y académicamente, de todas maneras, es menos exigente en cuanto a tanta matemática o química y todo eso, Claro, administración. tiene unas materias iniciales de ciencia básica, matemática básica, Sí, sí. algunas. ¿Pudiste homologarlas y eso o Sí, me no? homologaron casi la mitad de la carrera porque ya llevaba Claro, las principales claro, materias. los 4 primeros semestres ya estaban Eso listos. hizo que no me retrasé ni un año, terminé saliendo en los mismos 5 años Ok. iniciales. O sea, tomé esa decisión a tiempo. Bueno, y mientras estuvo en Bucaramanga, ¿qué fue lo más loco que hizo en su juventud dentro de la universidad? O No, bueno, no dentro pues, de la universidad, pero en esos años, ¿qué fue lo más loco que hizo? Lo más extremo, lo más... no sé qué tan extremo, pero sí fui muy desobediente, me le volaba a mis papás Sí, sí. los fines de semana a escondidas para venirme a San Gil cuando estaba castigado, a seguir la parranda, a visitar la novia, bueno, Sí, o otras sea, acá cosas. tenían los amigos de Acá seguían parranda. algunos amigos, entonces me iba, me les iba a escondidas. Sí, sí. em, Le falsifiqué las notas en su momento para que no se diera cuenta hasta que eso cayó por su Aún en propia... administración. No, 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 Ah, cuando en estaba en ingeniería. ingeniería. Sí, sí, le falsificaba las notas del sistema hasta que él mismo entró al sistema y las encontró. Ah, sí, sí, sí. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pero eso fue en esa época. ¿Y en Bucaramanga no se amañó o qué? No, sí, claro, Bucaramanga es una ciudad hermosa, pero cuando ya llegué a los últimos semestres, uno entra a hacer la práctica en administración de empresas Sí. y mi mamá es familia de una persona de don Jacobo Postres y Ponqués, Ujú. que me brindó la oportunidad de ir a hacer allí la práctica. ¿En San Gil No, o en en Bucaramanga? Bucaramanga. Ok. Daba pues digamos como dato curioso, al inicio casi no la acepto porque muchos de mis compañeros encontraron la práctica en entidades financieras u otras entidades que les pagaban al menos el mínimo o un poco menos del mínimo, Sí, sí. pero usted ya tener esos ingresos casi de profesional era lo anhelado, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, en este caso me daban la oportunidad, pero iniciaban los primeros 2 meses casi Gratis. que gratis, luego me dieron un auxilio como de 200.000 pesos. Sí, no era nada. Ahí se pasaron esos 6 meses de práctica, Sí. pero fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿Por qué? porque entré a una empresa que no era para hacer la práctica nomás, o sea, Sí, me sí. pude mostrar, pude aprender, Sí, sí, me sí. dieron la oportunidad y me soltaron confianza para aprender Sí, y sí. potencializarme de tal manera que a los 8 meses que terminamos la práctica me dejan un canal que se llama Coordinador Nacional Corporativo, Ujú. donde ya manejaba gerentes y líderes comerciales del país, Upa. y a los otros tantos 3 meses que me permitieron, por ejemplo, reemplazar a la gerente de mercadeo de su momento, Sí, sí, sí. que salía a vacaciones. Esas oportunidades que me dieron la confianza dejaron que ellos también vieran mi potencial y mi amigo Javier Herrera, que era el gerente nacional en ese momento, me brinda la oportunidad de desplazarme al Tolima Ujú. para gerenciar esa regional en Ibagué, Girardot y Neiva, Sí. que en ese momento habían 7 tiendas. Úpale.
Entonces, desde luego que acepté y me fui con toda, pues todavía con mucho por aprender. ¿Pero para qué ciudad se fue? Me radiqué en Ibagué, pero me tenía que Ok, desplazar a Girardot y a Neiva, ok. que ya es el Huila, ¿no? O sea, ahí comenzó, digamos, como que después de las prácticas, ese fue su primer empleo, por decirlo así. Después de las prácticas ya me emplean oficialmente y me voy a, después de estar 3 meses más en Bucaramanga como coordinador corporativo, me voy de gerente de la regional, donde Wow. ya manejaba la parte comercial en su totalidad y la parte de la, allá había planta de producción. Sí, sí. Entonces tenía que manejar o liderar cerca de unas 40 personas, tal vez, Wow. lo que era un reto para empezar, ¿no? Claro. O sea, Obviamente estaba recién al salido de la inicio llamaba a universidad. mi jefe que me ayudó a moldear toda esta experiencia, a preguntarle muchas cosas y que me Sí, sí, sí. orientara. O sea, entonces sale de la universidad, entra a prácticas, lo nombran ya como Gerente. gerente y se va para de una vez a Y gerenciar me voy 40 solo personas. a buscar allá vivienda Sí, sí. y a aprender y a ¿Y hacerle. cuánto tiempo duró allá? Allá duramos 4 años. ¿4 años? Sí, iniciamos la labor y los resultados se empiezan a ver con crecimientos del 30% en ventas. Wow. Empezamos a abrir tiendas nuevas en Neiva, en Ibagué 2 más. Terminamos abriendo 3 tiendas más y remodelando casi todas las tiendas. Wow. ¿Y todo Mm, eso tú lo dirigías? todo eso lo dirigía con el acompañamiento del gerente general que Ok. me brindaba esa confianza. O sea, desde marketing, ventas, remodelación, perdón, Todo, todo, todo. absolutamente todo. Sí, había que estar en todos los temas y en toda la estrategia, Sí, tanto sí. del recurso humano, ventas, marketing, la planta de producción, en todo había que estar. Se dieron todos estos resultados estos 4 años, buscando que en el 2015 pues ya se empiezan a cumplir los ciclos, ¿no? Ujú. Sobre todo en la parte comercial empieza a haber uno que después de unos crecimientos tan altos, Ya como que llega a un la techo. cosa se empieza a poner en un techo. Y yo también ya quería, estaba joven, tenía 24 años, 25 años, Ujú. 25 años, y quería pues también tener nuevas oportunidades. Sí, sí. Estaba realizando en Ibagué mi especialización en dirección de organizaciones en la Universidad del Tolima, ya la terminaba para mayo y ahí decido iniciar nuevos procesos. Sí, sí, sí. Y ahí, pero bueno, mientras estuvo allá, ¿qué? Allá tuvo novia, familia, ¿qué? Allá solo. No, en Ibagué tuve muy buenos amigos, Sí. grandes personas con las que me acompañé. Mm, y también tuve por ahí un par de novias, sí. Bueno, Dieguito, después sale de Ibagué y ¿para dónde se va? No, cuando estaba en Ibagué, un primo mío que trabajaba en DirecTV, un primo que es como un hermano, Sí, me convence de que me debo lanzar al tema independiente, a sí, ser sí. empresario ¿Con y DirecTV? con DirecTV. Pero Entonces, eso sí existe, o sea, DirecTV ser independiente. claro, ellos manejaban, no sé si aún lo hagan, pero manejaban franquicias Ah, ok, o le ok. entregaban el contrato de la operación de una zona Ok. a una persona que lo tomara, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces mi primo que estaba también en una de estas franquicias me dice que a la persona que manejaba San Gil se iba a retirar y que tomara esta operación. Sí, Me acompañó allá a las oficinas y me autorizaron a tomar la operación de San Gil. de San Gil. Y toda la región. Sí, hacia Barbosa, Ah, uff, hacia Barbosa, muchísimo. todos estos pueblos que van desde San Gil hasta Barbosa, tal vez desde Aratoca también. Llegábamos hasta Barbosa y algún día alcanzamos a llegar hasta Duitama. Vale, Y bastante. arrancamos y cogimos la maleta y nos fuimos 2 meses adelante porque no había terminado la especialización. Sí, sí, Entonces iba entre semana a San Gil sí. a adelantar toda la apertura del negocio y los fines de semana me desplazaba Ahí va, para Ibagué a terminar la especialización.
casi como 3 meses viajando todos los fines de ¿Y semana. tenía su carro propio o cómo hacía ahí? No, para los viajes en bus. En bus. ¿Pero ya había podido comprar algo en medio de ese Estando en trabajo? IVA, no, cuando me fui de Bucaramanga, en los primeros 6 meses que estuve en Don Jacobo, logré comprar mi primer carro, que era un Twingo. Ah, ok. Un Twingo con un préstamo de Sí, sí, libranza de la empresa. sí. Me llevé mi Twingo para Ibagué y con él volví a San Gil. Ok. Y entonces, bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de trabajar en Tigo? En Tigo, por el Twingo. En DirecTV, ¿cómo fue eso? Bueno, en DirecTV empezamos de cero. Realmente mi papá me prestó 30 millones para todo lo que llevaba a montar esta oficina. Digamos que comprarle al que entregaba algunos elementos y Sí. mercancía. Y mi papá entonces me presta la Perdón, plata ¿eso fue en pleno mundial o antes del mundial? antes. Ah, antes del mundial, ok. Sí, antecitos. Esa era una de las expectativas, poderlo recibir para el mundial. Claro. Entonces él me presta la plata y hacemos un acuerdo de que yo mensualmente, después de unos 6 meses que empiece el negocio a dar, pues le voy a empezar a pagar Sí, sí, sí. eso mensualmente. Sí, Entonces arrancamos el negocio, los fines de semana con el equipo de trabajo que logré organizar nos íbamos. Los fines de semana no, también entre semana porque cada pueblo de la región tiene mercado diferente día de la semana y esos eran los días que nos aprovechábamos para ir a calle, a campo, a ujú, montar nuestra carpa de venta y a vender en las calles. ok. Así que esto hacíamos todos, no solamente pues todo el equipo técnico y comercial y yo Ujú, a vender a las calles y nos volvimos expertos en los planes sí, sí. y, y nos iba muy bien. El negocio se dio muy bien, ¿Cuánto vendían mensualmente? ¿O a cuánto tiempo podríamos pagó la deuda facturar. de su papá? Inicié a los 6 meses a abonarle y creo que en 2 años quedó paga la deuda. Sí, sí. Iniciamos facturando como 35 millones mensuales de ese momento. Obviamente había que descontar gastos y operación y Sí. sueldos, pero, ¿Les iba bien? pero nos iba bien. Y bueno, ¿y cuánto tiempo duró ahí? Hasta el 2020. O sea, ¿alcanzó El, a agarrar 2 mundiales o? sí, casi, sí, sí. Sí, sí. Y resulta que cuando llegamos al 2020 se va aproximando este año, pero esta entidad empieza a cambiar como su modelo comercial Claro, por y DirecTV Go técnico. y todo eso, lo Se vienen digital. acomodando a nuevas formas y esto hace que ya no es muy rentable como antes, tal vez. Venga, Diego, pero una cosa, eso es difícil. O sea, lo de DirecTV, váyase por los pueblos y monte antenas por allá en las veredas lejísimos, trocha, todo eso, o tú no ibas a eso, a instalar como tal. No, yo no iba a instalar, tenía dos o tres técnicos Ok, muy buenos para conocerse todas las vías rurales y iban a hacer las instalaciones. duro, ¿no? Eso es Sí, duro. yo apoyaba más pues la parte administrativa y comercial. Ok, ok. Bueno, y en el 2020 Bueno, entonces cabe pasó. resaltar que DirecTV, digamos que mi contrato era con un agente comercial autorizado de DirecTV, Ok. otra empresa. Así que Ujú. no tenía un contrato directo con DirecTV, Sí, sí. sino con la entidad agente autorizado. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eso para resaltar, no sea que nos llamen de DirecTV. Como que sí, sí, sí. Usted no estaba con nosotros, señor. Bueno, entonces, pero pues representábamos finalmente la Claro. marca y éramos Sí, sí, claro. autorizados para Sí, 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 sí. representarla. O sea, alcanzaron a vender y a instalar muchos DirecTVs en toda Sí, la región. claro, eran fácilmente 200 ventas mensuales o quizás más porque en algún momento sacan un kit prepago que Sí, el técnico solamente iba y lo instalaba ya y de una vez con el celular lo me activaba acuerdo. y de esas se vendían en un mes fácilmente 250. Y todo el que comprara DirecTV de San Gil a Barbosa era directamente venta suya. Había otra agencia que entró como en el 2018, creo que ya no están tampoco operando, pero bueno, digamos que nosotros liderábamos la zona. La zona. Ah, ok. Bueno, y después cuando entra toda la plataformas digitales y todo eso, ¿qué pasó ahí? Sí, el modelo de negocio cambió, ya no era muy rentable, entonces empiezan a bajarle el pago a las comisiones de las instalaciones y de las ventas, Sí, pero hablo de casi un 70%.
Sí, sí, sí. Entonces llega el punto en el Muchísimo. que no me daba sino para sostener a los empleados. Sí. Ya no era rentable. Y en enero del 2020 decido entregar la operación, Ujú. terminando en marzo, la primera semana de marzo entrego local, liquido al personal y oh sorpresa que el 15 de marzo entramos en pandemia. Mm, Entonces, pues otra decisión que gracias a Dios acertada. fue acertada, si no hubiera quedado yo ahí como con complicaciones, ¿no? Claro. Ya era una decisión entregar y acabábamos de iniciar unos años antes un negocio paralelo. Sí, Entonces, ya esa empresa nueva también llevábamos 2, 3 años andándola, sí, 3 años, y ya me permitía sostenerme sin la necesidad de seguir con el con DirecTV. ingreso y funcionamiento del otro negocio. ¿Y en qué momento conoce a su esposa? ¿Cómo fue eso? A ella la conozco en el 2016, apenas llego, entrando a San Gil. Llegué en el 2015, en el 2016 nos Sí, sí, sí. conocemos. Ah, eso fue rápido. Sí, Fue... prácticamente me estaba esperando. Sí, sí, ya llegó, como que ya llegó, ¿sabe que ya viene? ¿Y cuántos años de matrimonio llevan ya? Desde el 2017, Desde más noviembre del de 2017. 7 años, 8. 8 años, 8 años. Bueno, Dieguito, y listo, ya, entrega. ¿Cómo fue pandemia? ¿Cómo pasó pandemia? Porque igual con la otra empresa tenían empleados, ¿no? Sí, claro, ya con la otra empresa teníamos empleados. Empezamos pandemia pues guardándonos. Trabajábamos con empresas particulares a las que asesoramos y con alcaldías. Pero gracias a Dios estas empresas no nos suspendieron contrato. Ok, Sí negociaron para que durante esos meses de pandemia se disminuyó eh, el acuerdo comercial, sí, pero se logró sostener de tal manera que nosotros pudimos apretarnos sostenerse. un poco, apretar temas de la casa, pero sostenerlos bien esos 6, 7 meses que fueron como los más ¿Y cuántos estrictos. empleados tenían ahí? Ahí teníamos aproximadamente 6 personas. 6 personas y pudieron sostenerlas a todos y Sí, todo. Con el auxilio del gobierno también pudieron, o no recibieron auxilio ellos. sí, ellos también mandaron sus documentos para recibirlo y esos 6 meses pues logramos sostenernos y todos, el equipo. Bueno, ¿y en qué momento hubo como un antes y un después en la vida empresarial de Diego? O sea, porque obviamente entonces Diego empezó, o sea, uno viene acá y uno dice, wow, qué mansión tan linda, él ha sido rico toda la vida, ¿sí? Pero en el proceso nos damos cuenta de que Diego estudió en la universidad, luego salió, le tocó hacer prácticas como todo estudiante universitario, luego le tocó irse de su zona de confort a una zona pues donde no conocía a nadie, en Ibagué, y allá 4 años, luego termina eso y pues, o sea, ahorita lo cuenta como sí, sí, ya me cansé de Ibagué, ahora me voy para, pero son decisiones difíciles, porque venga y convence a su papá de que présteme a papá, que es que DirecTV es bueno y todo el proceso, y ahora vaya por los pueblos, o sea, y que ir por los pueblos de Santander, bueno, con el sol, contrate gente, lleve equipos, perifoneos, qué sé yo, toda la logística, y a su vez, entonces, ¿en qué momento hay como ese cambio donde de tanto sembrar y de tanto aprender y de toda la experiencia que cogió en todos los años anteriores, comienza a haber fruto? ¿En qué momento su vida, digamos, como que comienza a haber frutos económicos de tanto esfuerzo? Bueno, yo siempre tuve claro que quería ser independiente, empresario, o tal vez en algún momento lo veía como un gran director de una compañía, ¿no? Ujú. Mm, en la universidad a veces nos apoyábamos vendiendo ropa, buscando cómo nos inventábamos algún negocio, Sí, sí. haciendo eventos con algunos amigos o hasta mi mismo primo. Y esos ingresos, ahí ya teníamos esa semilla y queríamos ser Sí, independientes. Esta experiencia que tenemos en Don Jacobo de poder manejar personal, aperturar tiendas, de cierta manera me dieron un libre albedrío de la toma de decisiones empresariales, sí, aunque siempre había un acompañamiento y un margen de toma de decisiones, lo podíamos hacer. Entonces eso me permitió soltarme un poco, claro, con la plata de otros, pero se sí, sí, aprendió a sí, tomar decisiones. claro.
Y, O sea, ahí viene y mucho el eso que me es, moldeó un poco. claro, ahí viene mucho de que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Porque siendo empleado, manejaste gente de otro, ¿cierto? Empleados de otros, pero que estaban a tu cargo, dinero de otros, porque ahí habrá tiendas, sí, pero, ¿cierto? O sea, decisiones importantes con otro. Y luego ya vino, ¿en qué Claro, momento? hay que ser responsable con las decisiones. Y todo esto me va moldeando para que me suelte sin miedo a ser empresario, porque también para ser empresario hay que tener claro que hay que gastar. O sea, no Ujú. podemos empezar limitados. Sí, claro, hay que administrar bien los recursos, pero, pero hay que lanzarse al ruedo. Sí, sí. Si entramos con miedos y limitaciones, pues ahí nos vamos a quedar administrando pobreza. Pero es que eso le pasa mucho al 99% de las personas. Quieren abrir un negocio y empiezan como de a poquito, ¿no? Como que les da miedo invertir en eso. Sí, yo sí considero que hay que hacer un primer esfuerzo inicial, Económico. económico, sustancial y que nos quedemos metidos en una deuda, Sí. si toca, pero que esa deuda también sea el motor de entonces trabajar para pagarla y que el negocio pase a otro nivel. Pero si arrancamos entonces con lo más básico, como para mirar qué pasa y con el miedo de endeudarnos, pues se va a quedar administrando pobreza y no va a avanzar al siguiente nivel. Pero ¿cómo la gente, o sea, cómo le decimos a la gente, ahora que está hablando Diego desde su mansión, literal eso es una mansión, pues ¿cómo le decimos a la gente que quiere llegar a tener su casa bonita, que quiere llegar a tener su carro, su familia, ¿cierto? Que quiere llegar a ser empresario como usted, Diego? ¿Cómo le decimos a la gente que están empezando? Entonces tienen deudas, pero no deudas como las que tú, porque o sea, tú sacaste plata para meterla en una empresa, o sea, para empezar tu negocio. Entonces tienes deudas, pero son deudas que de pronto pequeñas, pero las ven como algo gigante, las ven como algo, entonces, y cualquier inversión la ven como, uy, no, es que ahorita no, uy, no, es que eso está complicado, uy, no. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad de queja, de escasez, de pobreza de la gente? Bueno, no puedo negar que al inicio me costaba soltarla y entender que tenía que reinvertir, reinvertir pero mi esposa también fue clave en eso porque me hizo entender, eso fue algo que desde que nos conocimos me decía, tranquilo, la plata llega, no piense en la plata, enfóquese en el trabajo, en el proceso, en disfrutarlo, en trabajar fuertemente, que la plata llega. Y sí, los negocios, creo que O, estos o- realmente son 9 años, se han ido dando o sea, uno tras otro. tú aplicaste esa manera de pensar, enfocarse en el negocio, en el proceso, en disfrutar el proceso y en no pensar en el dinero. No estar pensando todo el tiempo en el dinero. O sea, y entonces tú cómo ibas como para decirle, venga, présteme 30 millones, pum, los meto en la empresa y no pensar en eso. ¿Cómo se hace eso? No, sí hay que ser muy ordenado. Yo tengo un Exacto. cuadro donde Sí, no dejo pasar un gasto sin registrar, sí. pero que los registre no quiere decir que me vuelva cuadriculado y vivir asustado de cuánto he gastado o qué voy Ajá. gastando. Pero sí hay que Bueno, tenerlo claro. pero ¿cómo la gente logra tener un registro? O sea, tú registras todo, todo gasto y todo ingreso. ¿Y cómo la gente logra estar registre gastos sin enfocarse en eso? Pues hermano, yo pienso que confianza en el de arriba y confianza en el propósito que se tiene. Sí, sí, No sí. hay de otra. Y en el trabajo duro. Claro, en que se están haciendo los trabajos, la estrategia, el plan. Y todos los días nos hemos levantado, no hay semana en que eh, no dure, o sea, todas las semanas tengo nuevos contactos para realizar, Ujú, nuevos negocios, soy supremamente intenso con los que ujú, tengo que llamar y seguir. Si tengo una cita, la cumplo. Tal vez hoy estamos acá, mañana estoy en San Vicente, pasado mañana en Barranca, ujú. pero no le cambio la cita y no le incumplo a la gente, porque claro, por pereza o por otras cosas yo podría, no, mejor esta semana no voy a viajar, no, no, hay que hacerle Ujú. cumplir porque así mismo las otras personas con lo que hacemos negocios, pues los vamos a tener ahí mostrando que somos serios, que tenemos credibilidad, que cumplimos los compromisos y la gente quiere hacer negocios con gente seria, con gente que sabe administrar lo que tiene y con gente que tiene credibilidad. No Sí, van a sí. hacer negocios con cualquier persona. O sea, podríamos resumir de que la gente necesita es
volverse muy ejecutores, accionar. Accionar de una. Porque, o sea, digamos que la deuda es como, o sea, la deuda o la plata metida en un negocio no hace nada sin ejecución. Exacto. Pero de pronto ese es el problema que le pasa a muchos, como que sacan la plata, la invierten y ya. Se queda ahí. O sea, los ingresos pasivos que tanto venden los gurús de libros escritos son en cierta parte, no es lo que deberían vender a la gente normal. Porque o tú te metiste pensando en ingresos pasivos, no. No, Lo no. que tú te metiste fue, ok, metí la plata, ahora venga y trabajo y venga y me levanto todos Claro. los días Se y invirtió acciono. sabiendo que con el, claro, uno sentía La la presión. expectativa, ¿no? De que Sí, mañana ya toca empezar a trabajar, a sí, seguir un plan, a todos los días tener en dónde se está haciendo la activación comercial sí, sí, y, y mire metas y cúmplalas. claro. O sea, las metas, ¿quién se las ponía? Bueno, en el caso de De cuando DirecTV estábamos en y DirecTV, ellos. ellos se implementaban Pero y las ahora en metas. su propia empresa, No, ya en mi empresa las metas van estableciéndose, digamos que ya nosotros mismos queremos seguir creciendo, queremos aumentar pues nuestra calidad de vida y, y a medida que uno crece, claro, uno entra en nuevos gastos, eso sí, sí es sí, sí, una sí, verdad. Uno cada vez que tiene más, gasta más, sí, pero de eso se trata. No es sí, para seguir viviendo en unas condiciones mínimas. mínimas. O sea, Y se vale la pena soñar. claro, Es que Diego, mira, yo lo quería entrevistar porque yo sé que esa entrevista, su manera de pensar, lo que hay en su mente, su manera de actuar, de accionar, le va a ayudar muchísimo a la gente, Diego. Porque mucha gente no acciona como tú accionas y no tiene la mente que tú tienes. Por eso no viven en un lugar así. Por eso no tienen esos resultados. ¿Sí? sí, pues realmente si hoy tengo una reunión de donde se habló de algún tema que vamos a empezar a accionar, Sí. yo al otro día a las 8 ya estoy llamando para entregar resultados, para decir si tenía que contactarme con algunas personas, ya de hecho el contacto. Sí. Prácticamente se trata de que a los 2 días uno ya pueda decir, mire, Ya se quedó hecho. logró esto, y se avanza, pero no dentro de una semana, dentro de 15 días, Sí, sí. porque las cosas se avanan también. Claro. Y los proyectos, digamos, así eres tú con los proyectos de tus clientes. O sea, algún cliente que contrata un servicio tuyo. Sí, o sea, me da impotencia no poderles dar el resultado 100% exitoso, que la asesoría no se dé como yo mismo la soñaba, Ujú, y muevo cielo y tierra para que las cosas queden cumpliendo con lo que se prometió del producto final, ujú. y eso ha hecho que ya la misma gente es la que nos recomienda Sí, sí. a nivel empresarial El para voz las a voz. asesorías, ya los clientes nos buscan, Ujú. mm, Porque han sido excelentes porque y ya saben que rápidos. cumplimos los tiempos, hacemos bien el trabajo de manera honesta, sin embolatar, sin entregar productos a medias, porque hay mucho consultor que entonces recibe la plata, entrega un documento a medias a la entidad donde vayan a tramitar permisos y después de eso ya no dan la cara ni aparecen. Wow. Entonces, no, siempre hasta el final. Y eso ha hecho que después estos mismos clientes nos abren las puertas en nuevos procesos de sus empresas, en áreas diferentes que tampoco pensábamos de pronto al inicio asesorar, pero como ya hay una confianza, Hágalo, venga, hágalo. venga, hagan esto Quiero que ustedes también. lo hagan. O sea, Entonces hemos podríamos ido decir, entrando en otros temas sí, empresariales diferentes a la asesoría, como en obra civil, suministros, otros temas que nos han abierto las puertas. es literal lo que dice la Biblia, al que tiene se le dará más, pero es justamente por eso, la gente dirá, pero ¿por qué se le dará más? Pues es que, o sea, podríamos decir, la excelencia, el éxito le gusta la excelencia. Sí, exacto, de eso se trata, la excelencia empresarial, que no haya duda del trabajo que se hizo y que todos queden satisfechos, porque así no va a haber nadie que hable mal de su trabajo. Y cómo, hace poco, el tema de los empleados, Diego, porque mucha gente, sobre todo en Colombia, se ve ahorita, y ahorita que recortaron más las horas de trabajo obligatorias, ¿no? Que ya antes eran 8 diarias, ahora son 6. Sí,
¿Cómo un empresario como Diego recibe esto y cómo acciona, cómo ejecuta esas leyes dentro de su empresa o cómo es su manera de actuar con sus empleados? Porque yo le veo empleados de hace años. Incluso vi hace poco una chica que yo la vi que trabaja en DirecTV y ahora trabaja contigo. O sea, quieren estar cerca tuyo. Y eso significa, eso habla muy bien de ti, habla de que les paga bien, los trata bien. ¿Cómo un empresario no se queja y recibe esto? Bueno, yo no sé si los demás empresarios lo hacen, pero yo desde el primer día que abrí el primer negocio, en mi mentalidad está que el día del pago se les paga, así me toque ir a sacar de las tarjetas de crédito. Ujú, Nunca he dejado de pagarles el día que es. O ujú. sea, en estos 10 años, el día que es se paga la nómina. Así Sí, sí. no quede para mí. Creería que eso ya es un primer paso. ¿Y le ha Valorar que la pasado? prioridad es mi personal. ¿Y le ha pasado que en algún Claro, momento que le paga sí, todo si no claro. queda para usted? Sí, claro, en algunos momentos eh, que han sido de inversión, en nuevos proyectos, mm, tal vez ha tocado recurrir a buscar en ese momento algún recurso prestado mientras que ingresan plata de los clientes. Sí, sí, sí. Pero la prioridad siempre han sido ellos. Creo que nadie podría decir que nunca les he pagado y esa credibilidad creo que la tengo en todo, con los proveedores, con las personas que prestan servicios, con diferentes empresas. Presto el servicio y de una vez pago, o sea, no, Sí, no empiezo a jugar con la plata de los clientes. Tal vez me cuesta esa política que le enseñan a uno en la universidad de jugar hasta 60 o 90 sí, sí, días. sí, exacto. Eso se lo enseñan a uno, pero la verdad me cuesta poderlo aplicar. Uy, pero es que Creo que eso, eso, es, eso es lo con peor. un proveedor no me demoro más de 20 días después de que haya facturado. Sí, Y si no tengo la plata porque mi cliente no me ha pagado el servicio, pago. Busco cómo pagar porque algo en mí me dice que ellos claro. están necesitando también el recurso. Sí, sí, Tal claro. vez muchos empresarios dirán, eso es un problema y si no lo corrige no va a lograr ser mucho más grande, pero no puedo con eso. Sí, claro, pero es que creo que esa ética de trabajo, Diego, yo lo felicito porque algo que incluso he escuchado de muchas personas grandes es, se asemeja mucho a eso, de que como que se trabaja y se paga rápido. O sea, se valora mucho el recurso humano, se valora mucho, Sí, tal vez algunos clientes sí me pagan a 90 días, pero igual a las personas que contrato sí trato de paga completo, rápidamente. puntual. Y bueno, pero es que eso es brutal, o sea, Diego, nada más eso que nos está enseñando, eso que estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo un montón. Y de hecho, yo lo quería entrevistar, Diego, porque Diego es una de las personas de las cuales uno se acerca y siente su energía. O sea, la energía de Diego nunca ha sido una energía negativa, nunca ha sido una energía como de pereza, de tomar, no nada, sino que siempre ha sido una energía muy de accionar, de ejecutar, de no perder. ¿Cómo se hace para no perder ni un segundo de tiempo, Diego? Porque es que yo no lo, o sea, yo todo el tiempo lo veo y cuando hablamos de proyectos que hacemos juntos, y ahorita hablamos un poquitico de eso, tú estás así rápido, acciona de una. Bueno, eso es algo que va en mí, como tenerla clara de lo que quiero lograr y tal vez en algún momento he sido un poco más cuadriculado con ese tema, porque entonces ya llegaba al punto que solo hablaba de trabajo Ajá. todo el tiempo, en mi casa, en mi hogar, en todo, y pues también hay que encontrar espacios para todo Sí, claro. y respetar otros espacios de uno y de la Sí, familia. sí, sí, sí. Mm, entonces creo que los últimos 2 años lo he aprendido a moldear mejor, Ok. pero sin perder el norte O sea, o me sea, critican literal. mucho porque en algunas ocasiones he recibido comentarios porque si me voy de paseo 6 Ajá. 7 días, hay momentos en los que me ven pegado al celular, respondiendo, Pero es que haciendo toca. Pero es transacciones, que toca. pero es que no puedo dejar de hacerlo porque el No, no, negocio no puede obvio. parar. Claro, no puede parar. Entonces me piden que no, que me relajen las vacaciones, pero es que si me relajo y paro, entonces, Claro, ¿no? claro, hay otros que están haciendo el trabajo por uno y uno puede, gracias a Dios, poder hacer esas vacaciones, pero igual hay que estar encima. Pero es que las vacaciones como las piensa la gente así, es gente que son empleados, es gente que no ha logrado de pronto
O sea, Claro. es difícil. O sea, no, alguien que haya sido empresario y Sí, que, efectivamente estos comentarios vienen de personas que son empleados, no míos, empleados, y ellos, exactamente, para ellos las vacaciones sí es poder desconectarse porque ellos sí se pueden dar el lujo entonces de no contestar y hacer respetar sus vacaciones, claro. pero es que nosotros vivimos y disfrutamos todo Wow. nuestro tiempo. Y pues que uf. O sea, tú disfrutas trabajar, Diego. Claro, ¿Y cómo haces, Diego, para que el trabajo no se convierta como, o en qué momento la gente necesitas abrir o algo? Necesitas, sí, mi papá llegó dale, dale, dale. y si no coge con la pitadera, Sí, sí, dale, dale. pero es Ve, que, ve. ah, ya. Ah, ya, listo. Eso, ¿en qué momento, Diego, se, la gente convierte el trabajo como en una maldición, como que no lo disfrutan, como que, o sea, tú nunca has pasado por eso? Pues gracias a Dios esperamos a que deje, No, 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 no pasa nada. bueno, No, no hay problema. gracias a Dios no me ha pasado que haga algo que no me guste. O O sea, sea, pero es que yo veo que a ti te encanta trabajar, sí, porque yo lo he visto en varias facetas y en todo trabaja. sí, en los proyectos que acepto meterme, pues tengo una afinidad y lo disfruto. Sí, Y me sí. comprometo y busco ser el mejor. Bueno, pero ¿qué No, hay? no hacerlo a medias, Eso, ni dar eso. resultados negativos, o sea, no dar resultados a medias. ¿Qué consejo le daría a alguien que se metió en un trabajo que al principio disfrutaba, pero creo que es porque su enfoque era en ganar dinero, en ganar dinero, en ganar dinero? Ese era el problema, ¿no? Porque tú me dices, métete en el trabajo, no pienses en la plata, no pienses en el dinero, sino que entregue, sea excelente, ejecute. Si hoy se comprometió, mañana ya tiene que entregarlo. O sea, ¿qué consejo se le puede dar a la gente que está ya como que qué mamera, toca trabajar? Sí, lo primero, tener siempre un plan de trabajo, disfrutar Ujú. lo que se hace. Sí, hay que estar pendiente de los números, Sí, no para que quede. Generalmente hay que inicialmente y reinvertir y muchas veces hay que reinvertir, reinvertir. sí, sí. Entonces, que quede inicialmente no es el objetivo, pero sí hay que ir viendo qué resultados tiene el negocio para, pues para también ver si el negocio es viable, ¿no? Sí, y si no, Y si no, tomar una decisión acertada, porque entregar el negocio también es una decisión acertada. claro, porque Nosotros tuvimos tú la entregaste eso. oportunidad de entregar DirecTV, Ujú. entregamos una discoteca. eh, Han sido varias oportunidades donde se define lo mejor es entregar esto porque no va con nosotros, con nuestra filosofía de vida. Sí, Y aparte de eso, si no está los números, ya no le vemos proyección, pues es mejor cerrar a tiempo. pero debo confesarle que admiro la manera como habla de cuando cierra un negocio. Entonces, no, si es una oportunidad para cerrar, o sea, lo ves como algo bueno. No, pues hay que aprender de cada experiencia Sí, sí, sí. y pensar que la vida es de abrir y cerrar negocios, o sea, no tenemos que aferrarnos a uno puntualmente, Sí, sino sí, sí. arriesgarnos y como le conté que me dice mi esposa, la plata llega y se va. Sí, Hoy tenemos el carro, las cosas que hemos adquirido, pero mañana se pueden vender para invertir en otra cosa. sí, O sea, sí. todo lo material va y vuelve, no podemos aferrarnos a ellos Sí. buscando nuevas oportunidades. ¿Y qué se le puede decir, Diego? O sea, ¿qué consejos tú le darías a ese empresario que está atascado de pronto en un negocio y le mete y nada, y nada, y nada? O siente como que ya se le fue esa pasión, que ya se le fueron esas ganas de trabajar. ¿Cómo tú le podrías decir como que, qué le Pues dirías a esa persona? primero que se siente a pensar por qué entró en ese negocio y por qué entonces no está teniendo esa pasión, qué cambió. Ujú. Mm, Si la pasión al principio era darle comer a sus hijos y entró a trabajar en algo que no le gustaba. sí, 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 definitivamente ve que no se están cumpliendo los resultados y vive insatisfecho, sí es mejor que tome la decisión de buscar algo Lo que le en guste. lo que le guste O y sea, lo que no. disfrute porque la vida es muy corta, ¿no? Esto es un paseo Sí, y si vamos a vivir toda la vida en un trabajo que no nos da satisfacción, a duras penas estamos llevando de comer a nuestra casa, o sea, no estamos disfrutando de pasear, de poder gozar la vida un poco más allá del día a día, pues posiblemente sí haya que reconsiderar
Sobre todo si no lo está disfrutando, porque uno puede conseguir lo mínimo tal vez, pero si lo está disfrutando y está tranquilo y siente paz, Sí, pues sigue adelante. claro. Pero el tema es no vivir entonces quejándose, sufriendo, maldiciendo el trabajo que tiene. O sintiéndose como desagradecido. Claro, sintiéndose que no está en el lugar correcto. Wow, Diego, o sea, lo que tú estás diciendo, Diego, es de mucha sabiduría, la verdad es bastante valioso. Yo sé que esas palabras le van a llegar a mucha gente que las necesita porque hay mucha gente que está del otro lado, ¿sí? Y ver cómo tú cierras negocios, pero tú dices, no, pues cierro uno, abro otro, como si fuera un juego. Como que sí, pero, o sea, pero es por la mentalidad que tú tienes de que es que la vida es corta, hay que disfrutarla, pero y en ese disfrute, digamos, cuando tú te vas de paseo y disfrutas, hay mucha gente que se pierde en el paseo. O sea, como que me encanta el paseo, me encanta, ay, por fin me desconecté. Y entonces, como les gusta el paseo, entonces ya cuando regresan a trabajar, ahí ya se perdieron. Ya como que, otra vez toca trabajar, otra vez toca hacerle esta joda. Y entonces ahí ya dejan de disfrutarlo porque les encantó el ocio, ¿sí? ¿Cómo no perderse en el momento de ocio? No, esos espacios hay que aprovecharlos, es para pensar, para soñar, Con para, la empresa. claro, esos espacios de descanso hay O que, sea, el desconectarse no existe. no, no se desconecta, uno empieza a visionar y a soñar y qué nuevas metas para este nuevo año o para este nuevo periodo post vacaciones. Las Sí, vacaciones son buenas precisamente para hacer un corte sí, y poder analizar qué viene, qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar, en qué vamos a invertir y cuál es el plan de trabajo que llegamos a ejecutar. a ejecutar. Ok, o sea que eso de desconectarse del trabajo no existe para un No, eso no empresario. existe. Para un Eso no empresario existe. exitoso no existe. Para otros sí, como que están buscando, uy, no, ya me mamé, vámonos de vacaciones. Y ya, pero en tu caso es como que me voy a ampliar la mente. Ampliar, a renovar y a llegar con toda la energía a ejecutar. Sí, sí, totalmente. Wow, Diego, no, yo creo que, o sea, es eso que tú has dicho, yo tengo que pedirle a mi editor que me dijo que me recorte varios reels porque, o sea, tú has dado consejos, Diego, que son de oro. Yo me los llevo, porque, o sea, yo no vivo en una mansión como la tuya, que viviré, bueno, sí, sí quiero, pero me los llevo porque tú, o sea, ahorita me has enseñado de que, hey, es que el trabajo todo el tiempo hay que trabajar, incluso hasta en la cama uno puede pensar en trabajo, claro, lo que tú dices. En mi caso, yo respeto mucho los espacios, o sea, yo respeto que soy como esposa, me pasaba mucho eso antes. Y entonces me la pasaba, llegué como a cierto punto de ocio. Yo me acuerdo que cuando tú me conociste como asesor político, yo me desconectaba un día, pero era desconectado 100%. Y con el tiempo me di cuenta que estaba mal. Porque yo recuerdo que tú me decías algo de la campaña o algo. Y no, yo le respondía como a los 2 días. No, no, es que tal día yo no trabajo. Y tú qué me lo acordaste. ¿Cómo así? ¿Usted ya ahora sí, sí trabaja o no? Claro, y eso estaba mal. Entonces fue una de las razones por las cuales yo había acabado en quiebra. Claro, y más aún cuando uno trabaja con la pareja, porque tenemos eso en Sí. común y en mi caso con Diana tenemos otra empresa que se llama Petra y es Ujú. enfocada en construcción de vivienda campestre. Sí, Entonces, tenemos también que sacar espacio para trabajar en en la otra estos empresa. temas de la otra empresa. Claro. Em, y también pues le decía que las experiencias que se han tenido que cerrar hay que sentarse a analizar qué quedó de ellas. No solamente cerré y ay, me quejo, sino Sí, qué sí, pasó, sí. qué pudo haber sido. Una de las cosas que he aprendido es que asociarme no está mal. Los socios hay que tenerlos porque uno debe no usar, uno debe valerse de de las personas en compañía para que sirvan de plataforma, para que nos brinden herramientas y crecer juntos, que todos nos beneficiemos. Pero también hay que saberse asociar. En alguna oportunidad que creamos una discoteca, éramos 4 personajes que sencillamente pusimos de una cuota y Ujú. abramos una discoteca, pero ninguno tenía idea del negocio. Ninguno Sí, sabía sí, que era sí. trasnocharse para trabajar, porque sí éramos buenos para trasnocharnos, pero para tomarnos los tragos. Sí. Entonces creo que fue una sociedad que fracasó a los Ujú. 6 meses porque ninguno de los 6 quería atender la discoteca, ninguno de los 6 queríamos era tomar, Sí, sí, sí. Ir a porque consumir. lamentablemente entrar en este entorno nos hace meternos más al consumo, Ujú. Claro. ¿sí? Finalmente entonces no nos aliamos como era. Seguramente cuando
tuvimos con otro socio la idea de la discoteca, debimos haber, si nosotros íbamos a poner plata, debimos haber buscado un socio que ya tuviera un bar, que la tuviera clara de cómo se manejaba, y otro que, por ejemplo, fuera administrador y quisiera atenderlo, dedicarse 100%. Pero no, ninguno. Todos quisimos fue poner plata y Y ya, mirar qué pasaba, y así no funciona. claro. Y Eh, se encontraron con un asesor de marketing que les dijo, un excelente asesor de marketing que cuando lo busco me dice, no, yo ya no trabajo asesorando estos ambientes que traen desgracia a los hogares, eh, entonces no puedo asesorarlo. sí, sí, que fue lo que yo te dije ahí. Yo me acuerdo que estaban ahí, eran los 4 socios que estaban ahí ese día. Sí, Y entonces me dicen, bueno, queremos hacer, mejor dicho, que se convierta en la mejor discoteca y no sé qué. Y yo les dejé hablar ahí a todos. Y después yo me acuerdo que queda como en silencio. Y yo, bueno, voy a decirles, yo ya no asesoro yo lo que hago es sacar la gente de las discotecas, no meterlas en la discoteca. Entonces yo me acuerdo que ahí eso, por ahí quedamos desinflados, sí, quedamos sin claro, asesor de marketing. claro, claro, porque Y pero fue en cierta parte, yo después admiré mucho que a los meses ustedes vendieron todo. sí, creo que si bien mis amigos querían seguir la lucha, yo no sentía afinidad por este tipo de negocio por lo mismo, porque era un ambiente cero familiar, El no me diablo, literal. permitía compartir con mis hijas, yo no me iba a comprometer a estar allá en las noches porque de día tenía que sacar adelante lo que sí hago y disfruto Sí. de mi trabajo. Entonces me di cuenta que ese no era mi lugar, así que yo dije, yo entrego y los demás detrás mío Ujú. dijeron nosotros también y Sí, se sí, cerró sí. el establecimiento. Wow, o sea que en cierta parte fuiste luz ahí, porque de todas maneras es un negocio Pues que... ellos hubiesen podido seguir y me compraban o estaba dispuesto a dejarlos a que en el futuro me pagaran, Sí, sí, sí. pero decidieron que también dejaban hasta ahí. Terminar ahí. Y bueno, y en ese punto, Diego, en ese punto, hablemos del Diego que conoce, bueno, porque tú venías del desorden que habíamos hablado un poco de tomar y todo esto, ¿no? ¿En qué punto Diego ya toma la decisión o qué hecho reciente ha sucedido, pues obviamente en tu familia, que ya como que te hace respecto a eso, al tema del trago, del alcohol, de los malos hábitos, Bueno, cambiar? pues realmente fue hace muy poco porque si, si bien los resultados se me han dado, siempre han sido acompañados y mi excusa era que los negocios se hacían en medio de un whisky, charladito, pero eso terminaba siendo una excusa porque la persona con la que me reunía, nos sentábamos, se tomaba un trago si acaso, se iba y los que nos quedábamos emborrachando éramos los demás. Entonces eso se volvió una excusa durante muchos años que realmente no pienso que diera el resultado. El resultado lo daba era trabajar fuertemente. Claro, Eh, pero mucha gente se escuda en eso, de que para hacer negocios se necesita el alcohol, y no es así. No es así porque finalmente el que quiere hacer negocios no lo quiere hacer con un borracho y una persona que vaya a administrar mal el contrato, que no tenga bien administrada su vida personal, porque eso quiere decir que en cualquier momento se gasta todo, tiene deudas, tiene problemas financieros, se va, se va a ir por un mal momento ese contrato, ese negocio y cómo le va a responder entonces al cliente. Entonces los clientes quieren es personas con las que puedan hacer bien sus negocios y que Claro, administren bien los recursos. claro, y que se sepan controlar a ellos mismos. Claro, así es. Así, wow, es otra enseñanza grande, o sea, puras enseñanzas. Bueno, Dieguito, ¿y qué pasa después? Entonces viene lo de pues su mamita que fue hace poco ella No, partió. pues yo sí he recibido buenos ejemplos porque aunque muchas personas que me rodean también eh, venían viviendo su vida un poco de que todos los fines de semana nos tomamos los tragos y de espacios de fiesta. mm, en el caso, por ejemplo, de mis cuñados, de mi papá, también llegó un punto en el que pararon, Pararon. Mm. seguramente por decisiones en su vida, en sus momentos, ¿no? Pero Sí, yo sí. veía que en algún momento había Tenía que que meterle parar. el freno, no sabía cuándo. Sí, sí.
Pero pues ya llegamos a los 35 años y vea que qué curioso que yo siempre le decía a mis hermanas, no, por allá a los 35, porque pues me decían, Ah, sí, sí. dejen de tomar tanto. No, no, por allá a los 35, pero el tiempo se va pasando y llegamos a los 35 y es un año en el que mi mamá también me venía pidiendo, hijo, no haga de todos los espacios fiesta y Ah, celebración sí. en el marco del alcohol, bájele, bájele. Y yo también quería mejorar muchos aspectos. Mm, y, y un mes antes de, o tal vez dos del suceso más fuerte de este año, yo empiezo por ella mismo, por ella, a tomar algunas decisiones, Ujú. pero nunca ha sido fácil salir de estos vicios, de estos malos hábitos, que Claro. se vuelve un círculo y uno lo intenta y vuelve y cae. Sí, sí. Pero inicié con mayor motivación y mi madre entra en enfermedad muy fuerte durante todo el inicio de año y cuando voy a visitarla a la clínica y le habían contado que yo ya llevaba 2 meses sin tomarme un trago, Wow. ella estaba un poco desvariando Sí, sí. y se pone muy contenta, pero me dice, bueno, pero de vez en cuando se puede tomar un aguardientico. Sí, Porque sí, ella sí. de joven le Le gustaba gustaba, tomarse le gustaba. sus Sí, sí. guaritos. Ella era una mujer muy alegre. Sí. Em, pero, pero bueno, en esa misma semana ella parte de este mundo y se va. Y fue un golpe Fuerte. bastante fuerte, que aunque lo estábamos de cierta manera anhelando, porque ya no era justo que ella siguiera sufriendo de la manera que llevaba los últimos 3 años, pero tal vez los últimos 6 meses ya de una manera indigna. Ujú. Fue un golpe bastante fuerte que nos, que nos hace como analizar qué es lo que estamos haciendo en la vida, si queremos enfermarnos, Ujú. si, si perder. Yo nunca había perdido un familiar, pues una persona Y menos como a mi la mamá, mamá. El eh, más duro. y nos hace ver como que venga, este paseo es muy corto, disfrutemos a la esposa, a las hijas, Sí. ese cuento de estar en las calles un viernes o cualquier día entre semana, que Ujú. porque es que estoy hablando con los amigos de negocios y las hijas acá esperándonos en la casa, Ujú. la esposa esperándonos en la casa, Sí, o sí. los fines de semana dejar de visitar a la mamá o al papá, que porque es que estamos en temas laborales, pero Sí. terminaban siendo, el tema laboral se abordó en una hora y el resto de la tarde Era tomar tomando. y tomar, ¿sí? Ujú. Alcohol. Entonces perdíamos el tiempo de compartirlo con la familia y finalmente se nos pasa así la vida. Y decido, en honor a mi mamá, que había que cambiar muchos hábitos y diferentes acciones para mejorar y potencializar los actos, Sí, sí. potencializar todo en la vida. Y bueno, ahí iniciamos también, consideraba que esto no se puede hacer solo, quería Ujú. adelgazar porque ya estaba sobre los 120 kilos Sí, sí. y eso es Después, algo que también me tenía hecho una bola sí, sí, sí. En de sobrepeso. todo. Sí. Eh, Fui a un bariátrico Ujú. y me ofrecía las cirugías o un proceso de acompañamiento Sí. que lo alcancé a pensar, me llegó la cotización y me ofrecía una serie de acompañamiento psicológico, físico, nutricional, Ujú. yoga, diferentes Ujú. cosas, porque esto había que cambiarlo de raíz, Sí, sí. con cambio de hábitos y desde la conciencia. Así es. Yo no quise aceptar cirugías porque consideré que soy más fuerte que tener que ceder a las cirugías, Sí. porque asimismo en su época dejé de fumar y otros malos hábitos que ya había logrado romper, que para muchos no es fácil. Sí, sí. Entonces dije, acá también puedo. Y bueno, en ese momento por alguna razón fue que nos sentamos contigo y vi que con tu acompañamiento de mentoría también podía llevar todo eso a ese nivel. Y Ujú. acabamos, yo creo que ya hemos bajado unos 20, 15 kilos. Sí, sí. No me he pesado, pero ya las tallas
Ya son se nota. muy notorias. Sí, sí. El fortalecimiento mental, psicológico, el enfoque en la empresa, en el trabajo y en el disfrutar con la familia es la prioridad ahorita Claro, para todo y sobre todo, todo acompañado con Dios, claro, todo con totalmente, Dios. totalmente. Entonces, ahora leemos la Biblia, Sí, ahora nos levantamos a conectarnos con Dios, nos levantamos antes de que salga el sol, hacemos sí, ejercicio, mm, disfrutamos de las amistades, pero de otras maneras. Y si ellos se quieren alinear con sí, esto, pues bienvenidos. claro, así es. Si no, pues habrá que tomar distancia. Ujú. Y ahí va el proceso, pero esto también ha multiplicado. em, Seguramente en algunos momentos pienso que es mi mamá desde el cielo, como Sí, en otra me lo está devolviendo por todos los esfuerzos que estoy haciendo también en, para nosotros, para mi vida y en honor a ella, porque sí, también se ha multiplicado este año, creo que ha sido el mejor. En algún momento dije, este 2025 no lo quiero recordar en mi vida, ujú. porque claro, el suceso de mi mamá me marca el año Claro, totalmente, claro. pero financieramente, familiarmente, creo que ha sido el mejor. Sí, 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 claro. Entonces compensa y, y sí lo quiero recordar. Claro, totalmente, porque de todas maneras su mamá, o sea, Dios, con Dios todo es perfecto, ¿sí? Y claramente, Diego, Dios tiene un plan contigo, claramente, y tú lo has visto, ya lo estás viendo. De hecho, esta entrevista, cuando la gente lo vea, va a tocar a mucha gente, va a tocar a muchísima gente los consejos que tú tienes, tu manera de pensar, como ahora afrontaste lo de tu mamá, porque de todas maneras tu mamá cumplió su propósito y la partida de tu mamá fue tu mejor regalo. O sea, literal, como que cuando tu mamá se fue, era lo necesario, ya ella había vivido, había hecho todo, impactó muchas vidas, pero a ti te dejó un regalo grande porque fue como ese clic para cambiar. Pues me dejó ese regalo, pero también me dejó otro, y es que ese sí es físico, y es que ella muere con una enfermedad que, que su esófago, de tanta inflamación por el reflujo, se vuelve como una bolsa gigante que deja pasar la comida al pulmón, y entonces ella vivía con neumonías. Sí, sí, Después de tal vez 7 neumonías, ya ya no, el pulmón falleció ya saca la mano. Y yo vengo encontrando que llevaba más de un año con reflujo. con inflamación respiratoria, con reflujo, con Wow. gripa, iba al neumólogo, iba a a aplicarme la influenza, bueno, pero el tema no era que yo estuviera sufriendo de gripas, era una inflamación respiratoria que después con mis primos médicos vemos que lo que yo tengo es que el reflujo Sí, hace que el esófago se afecte y que los bronquios se activen y sí, todo el sí, sistema respiratorio. Entonces me tapo, me pongo con dificultades de respirar y ahí es donde yo siento que estoy totalmente congestionado. sí, Y de alguna manera yo lo relaciono con lo de mi mamá. Lo de mi mamá era una cosa claro. ya elevado Muy a... avanzado. Sí, pero yo siento que ese Un regalito que mensaje. me deja es como debe cambiar ya sus Claro. hábitos. A mi mamá se le descubre esto ya muy tarde, Ujú. porque nunca se centraron en el esófago y en el reflujo, sino en los pulmones, Sí, sí, que era la consecuencia exacto. del problema. Y ya muy tarde, pero yo veo que posiblemente tengo ese regalito ahí y que es para tomar decisiones tanto Claro, en la mejora de mis hábitos, dejar el alcohol, hacer más deporte, tener un cuerpo saludable así es. y aprovechar esto que ella me está dejando para poder disfrutar la vida más sanamente, ¿no? Claro. Y adicionalmente, pues era una mujer de servicio, de dedicación al Sí, sí, servicio con mi total. papá. Y hace 3 años me vinculé a una entidad una institución de servicio que ellos llevaban 30 años. Ujú. Entro allí tal vez para aprovechar un nuevo vínculo social. En esa época apoyaba la política. Ujú. Entonces digo, venga a ver, hacemos nuevos amigos. Mm, pero me apasiono del servicio, me apasiono de liderar actividades en pro de las comunidades y ahora nos dedicamos, creería que 80% del tiempo
A servir. a servir a los demás Que eso me con impresiona. 1000 metas en proyectos comunitarios. ¿Cuánto eh, dinero gana Diego por Rotary? no, ninguno. Creo que me Cero. toca, Pero, y el 80% de su tiempo lo dedica a servir a los demás. sí, Es que eso es lo más impresionante. Eso es lo más impresionante. Ahora, que tú sabes, o sea, aparte que te mejoraste 100% desde adentro, tu conexión con Dios, tu mente, tu espíritu, todo. O sea, estás como en la mejor etapa de tu vida, ya por todo lo que has vivido, has logrado, los regalos que te ha dejado tu mamá. Comienzas a servir, que eso es herencia de tu mamá y tu papá. Comienzas a servir a los demás y el 80% de tu tiempo lo dedicas a servir. sí, veníamos trabajando ya fuerte en el servicio porque llevo 1 año y medio liderando liderando la institución, Sí, y inspirando, aprendiendo a hacer cosas, pero desde la partida de mi mamá, lo potenció esto se más. potenció. Quiero dedicarme el tiempo a hacer lo que ella hacía. Ella vivía muy pendiente de todos los muchachos o personas que tenían situaciones. A veces, aunque de pronto en mi casa estuvieran en vacas flacas y mi papá estuviera apretado económicamente, ella sacaba de los pesos que le llegaban para ayudarle a otros muchachos, para ayudarles a pagar la universidad, para solucionarle a la señora de la esquina, a la amiga. Claro, en su momento a mi papá le molestaba tal vez porque si no teníamos nosotros para de pronto que me enviaran a mí a la universidad algún recurso o algo, y ella gastando por fuera. Sí, sí, sí. Tal vez en ese momento no lo veíamos como hoy lo vemos De ayudar, de de ese pensar en los demás antes. exacto, de dar de sí antes de pensar en sí, como lo Sí, sí, basamos sí. ahora en nuestra filosofía de vida. Y seguramente muchos dirán, este man está loco, o sea, todo el tiempo estás Sirviendo a hablando los de demás. ayudar, llevando, Y es creando que, ideas de servicio. Pero también siento que desde que me le dedico de lleno, como que se multiplican más los negocios. claro, No totalmente. lo sé describir ni por qué, pero está pasando, Claro, es que ¿sí? hay una ley universal que Jesucristo la dijo. Todo el que siembra cosecha. Y uno, no, y uno siembra en un terreno, pero cosecha en otro. Eso también lo dijo Jesús. Entonces tú estás viviendo eso, estás sembrando en terreno, literal estás en el negocio de Dios porque estás salvando vidas, ayudando a los pobres, ayudando a la gente necesitada, llevando agua, recursos, un montón de cosas que lo poquito que llevo trabajando contigo, porque estamos trabajando tu marca personal también con Rotary, pero me parece impresionante todo lo que haces. Y incluso el fin de semana pasado que estuvimos por allá en el monte, tu carro se volvió una nada, se daña por debajo y todo, y tú tranquilo, normal, ok, y sigue para adelante, o sea, como si nada. Sí, Y eso es de admirar, eso es de sí, admirar. ese día el arreglo del carro se nos fue por encima de los 300, pero nada, igual el objetivo era ir a Ayudar, ayudar a otros, claro, ya lo del ayudar carro se totalmente. soluciona. Y, y esta semana pues necesito dejar cosas adelantadas de trabajo porque la próxima, de lunes a viernes, la agenda está llena de actividades de servicio y Sí, sí, de, sí. y de trabajo con algunas instituciones educativas, eh, con una actividad grande de servicio, de prevención de higiene, de enfermedades con niños. Bueno, vamos a estar dedicada toda la semana, entonces tengo que dejar esa agenda Mejor dicho, para súper podérmela adelantada. dedicar. Sí, sí. Bueno, Diego, y bueno, ahora que comenzamos a trabajar el tema de marketing, porque tú estás aprendiendo a hacer los videos, que me impresiona la velocidad con la que lo haces también. Esto, ¿cómo has visto los cambios? ¿Cómo has visto el cambio en tus redes sociales, con los videos que hemos hecho, que hemos trabajado? Bueno, por un lado, entendiendo que lo que nos has venido enseñando, que si queremos que servir a los demás, pues también es enseñarles cómo lo hacemos, enseñarles lo que vivimos y esa paz con la que ahora vivimos para que se inspirarlos a hacer lo mismo, ¿no? Así A es, cambiar sus vidas, a mejorar sus hábitos. Y así pues es. lo que ahorita se tiene en el mundo son las redes sociales. Sí, sí, Entonces es totalmente. una herramienta que hay que usar. Tal vez mucha gente dice, oiga, pero ¿por qué ahora suben hasta si están en el baño? Sí, Y entonces son personas que no usan para nada las redes. Pero es que tenemos que aprender a usarlas y tenemos que manejarlas responsablemente, así pero es, tenemos que usarlas para inspirar a los demás, así es. para mostrar cómo lo estamos haciendo, los beneficios que eso nos da, pero,
pero hay que usarlas. Sí, sí, sí. Entonces sí, las redes pues ya la gente nos escribe al interno pidiendo a veces consejos, personas que nunca pensamos que nos iban a escribir, escriben motivando también Sí, y dando su opinión, pero todo muy positivo. sí, sí, sí. Entonces, si alguna vez pensábamos que no, que eso era hacer el ridículo, me ha asombrado lo positivo que la gente lo ve. Y los que no lo están viendo tan positivo, pues lo único que nos queda es pedirle a Dios que los moldee para que aprendan a ver todo lo que estamos haciendo por las comunidades de manera positiva y tal vez no con envidias o con malos pensamientos, Sí, sí, no, y porque están por el camino que no es. claro, piensan que tú lo haces por otra cosa, por un doble sentido o doble interés o algo así, pero no, no, no es así. Y realmente, Diego, o sea, tú eres de esas personas que uno quiere mostrar, que uno quiere ayudar a mostrar, que uno quiere dar visibilidad por lo que haces y por el ejemplo. Ahora, que no solamente ya tienes resultados materiales, sino que ahora tú eres un vivo ejemplo de que sí se puede cambiar de vida, de que sí se pueden cambiar hábitos, de que sí se puede cambiar y mejorar cuando uno quiere, y de que sí se puede tener una vida de servicio a los demás. Y cuando uno se mejora, que Dieguito, lo que tú estás viviendo sencillamente es de que como mejoraste por dentro, por fuera los resultados se van a ver multiplicados, porque tú ya hacías, ya eres exitoso en muchas cosas. Ahora, como te mejoras por dentro, vas a ser 1000 veces más exitoso. Eso se viene, se va a dar, es sencillo. Sí, yo antes lo hacía eso con políticos, entonces venía un político borracho, por decirlo así, con mala fama, cambiábamos por dentro, conexión con Dios rápidamente y ¡pum!, ganaba las elecciones. Y todo el mundo como que, uy, pero ¿qué pasó? Y claro, cambiamos el ser, ¿sí? Y uno atrae todo lo que es. Lo que es uno lo va atrayendo. Deito, por último, ¿qué consejo le daría a la gente? ¿Qué mensaje final le daría? Que a propósito, por aquí vamos a ver las redes sociales de Rotary, de Diego, para que vayan a verlo, porque, bueno, aparte de que todas las actividades que hace, el mercado rotario, bueno, y un sinfín de, me acuerdo del mercado rotario porque son videos que hemos hecho para eso, que a propósito tendrá que sacarlo a más gente porque es una super idea, se le va a llenar muchísimo más, o sea, porque va a tener más ojos y se le va a llenar muchísimo más. Pero ¿qué mensaje le da a la gente? Una invitación, si quieren entrar a ser parte de ese club de Rotary, o Rotario, Club Rotario, Club Rotario. Esto es que luego dice Rotary, entonces uno queda como Rotary International. Rotary International. ¿Cómo hacer si quieren hacer parte? O sea, ¿qué se necesita para ser parte del Club Rotario? ¿Y eso Bueno, es para todo el mundo yo no sé si quieran necesariamente que sea el Club Rotario, pero sí encuentren una institución de servicio donde se sientan cómodos y tengan un propósito de vida de servicio, porque es lo que más da satisfacción, da paz. Para servir no necesitamos dinero, necesitamos es tiempo. Muchas de las actividades que realizamos no requieren finalmente de que saquemos plata de nuestros bolsillos. Realmente es de tiempo, de disposición, de que pongamos nuestro oficio, nuestro liderazgo o las cosas que sabemos hacer al servicio de los demás. Eso hacemos en Rotary, entonces somos amigos o nos llamamos socios, donde cada uno pone su oficio, por eso nos llamamos socios. Entonces usted hace negocios con sus socios y acá el negocio es ayudarle a los demás. Entonces el ingeniero lidera la obra que vamos a construir, el arquitecto la diseña, los médicos y los enfermeros hacen jornadas de salud, los artistas pintan murales, los profesores lideran campañas de empoderamiento académico y juvenil, y así todos ponemos un poco, y articulando eso hacemos que esa rueda rotaria gire para lograr al final impactos en las comunidades. Entonces todos ponemos en nuestro oficio, no plata. Entonces encuentren un propósito de vida, lleven en ese propósito siempre a Dios, porque Él es el que va a ir poniendo las personas o las herramientas para que esas actividades de servicio se hagan más fáciles de realizar. Y así es que ahora aparecen de repente personas que donan, empresas que donan, alianzas que llegan solas. Entonces es como fruto del trabajo de servir a los demás. Así es, así es.
No, eso es una belleza. No, no entendía Rotary así de esa manera. Pero es que es genial porque cada quien desde su profesión, desde sus talentos, puede venir a Claro, servir. de pronto la gente cree que es que son personas con recursos. Sí, sí, sí. No, pues sencillamente sí son personas que Que tienen piensan un más en los demás. liderazgo en sus oficios, pero finalmente somos personas de élite en el servicio, ¿sí? En el En el servicio. servicio. O sea, queremos ser los mejores sirviendo a los demás. Y creo que eso finalmente hace que nosotros como personas también aumentemos nuestras oportunidades en muchos sentidos. Y por Pero, eso somos claro. personas que de pronto nos vemos en una mejor situación económica. ¿Tú sí sabes que le estás haciendo caso a Jesucristo? Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere ser el más grande entre todos, ¿qué es lo que pasa a ustedes? Los ven como mejor. Jesús dijo, si alguno quiere ser el más grande entre todos, hágase el más servidor de los demás, sea el que más sirva. Y tú acabas de decirnos que nosotros queremos ser los que más servimos, o sea, los líderes en servir. O sea, yo sí recomiendo, ¿yo puedo ayudar en algo a Rotary? Sí, claro. O sea, sin, Pero sin hacer parte del más club, que todo Rotary lo va a ayudar a usted, porque Rotary sí, es una institución que le da la oportunidad de encontrar cómo servir, porque hemos descubierto que la gente sí quiere servir, pero no sabe cómo, están esperando que le digan cómo hacerlo. sí, sí, sí. Entonces acá todos proponemos y todos participamos. Segundo, detrás de esta institución que tiene más de 120 años en el mundo, con más de 1.400.000 socios, eh, es una red ya de amigos estructurada que permite que entonces usted reciba formación integral en liderazgo y en muchos temas que si bien son para el actuar rotario, terminan siendo Para para uno, usted como persona. claro. Rotary le permite actuar en familia y participar en familia, fortalecer los lazos de amigos. Y tenemos muchos canales de servicio, por ejemplo, hay intercambios para las familias rotarias, para que los jóvenes vayan a estudiar a otras A partes otros, del mundo. Hay becas en maestría que llamamos ProPaz. Mm, ProPaz porque precisamente es que nos preparemos para después poner al servicio ujú. ese conocimiento, ¿no? Al Sí, servicio sí, de la sí. comunidad. Bueno, Rotary nos permite muchas cosas que al final dan satisfacción, nos permiten crecer de manera integral como líderes y finalmente poder inspirar a otros y ayudar a otros. Dieguito, gracias. Gracias por su tiempo. Yo sé que es valioso, su tiempo es muy valioso. Yo quería dejarlo en YouTube porque YouTube es algo como la ruedita rotaria que va creciendo, cada vez más, más gente lo verá. Ese tiempo que yo sé que tú vives para servir, este video le va a servir a mucha gente, le va a servir a muchos porque hablamos de todo un poquito, hablamos hasta de familia, hablamos de empresarialmente, hablamos de malos hábitos, de buenos hábitos, de cómo incluso ver una partida de un familiar, la mamá, nada más y nada menos como un regalo. Tú mismo lo dijiste con esa palabra, regalo. Me impresiona eso, Dieguito, me llevo muchísimos aprendizajes de esa conversación. Lo admiro mucho más de lo que lo admiraba antes porque ahora ya conozco mucho más a Diego. Y nada, Dieguito, cuente con nosotros, con este servidor, a ayudarlo a impulsar mucho, a que tenga mucho más ojos, que es lo que yo sé hacer, impulsarlo a que tenga mucho más ojos, que más gente conozca lo que hace Rotary, lo que tú haces. Y nada, Dieguito, creo que en el cielo, así como vas, hay un espacio para ti. Bueno, Yo Dios sé que lo sí. oiga y seguiremos trabajando para las comunidades, para nuestras familias y aprendiendo todos los días de, Así es. de cómo lograrlo y cómo tener paz y tranquilidad en nuestros corazones. Así es, así es. Bueno, y si les gustó este video, suscríbanse, dejen su like. Por ahí les dejamos las redes sociales de Diego Roberto Rotary, Diego ¿es? Roberto Rotary. Diego Roberto Rotary. Ahí está en Instagram para que vayan, lo sigan. Y si les guste y quieren hacer parte de Rotary, pues bueno, ahí le pueden escribir a él si viven cerca de San Gil para que hagan parte del Club Rotario de San Gil. Entonces, Sí. es de San Gil. Bueno, un abrazo, nos vemos en una próxima. Chao.